Les voy a hablar de una persona que dejó una huella en la historia como nadie más lo ha hecho. Tenemos un aproximado de 25.000 manuscritos antiguos que hablan sobre él y otros 35.000 que lo refieren indirectamente. La mayoría de estos manuscritos se encuentran en los museos más importantes del mundo, como el Museo Rockefeller, el Museo de Israel y el Museo Arqueológico de Jordania. Para darnos una idea de la calidad de evidencia de este hombre, sobre Platón y Aristóteles, que son personajes ampliamente conocidos, tenemos un total de un máximo de 600 manuscritos solamente. Y los primeros manuscritos que atestiguan estos personajes se encontraron unos 1100 años más tarde de su fecha original de escritura. Algunos eruditos y expertos en lingüística como Stanley Porter, Andrew Pitts, afirman que en comparación con otras obras de la antigüedad, los documentos que hablan sobre este personaje de quien quiero hablarles tienen un registro mucho mayor numéricamente y más temprano que cualquier otro escrito. Este hombre caminó sobre la tierra hace muchos años y lo que dijo y lo que hizo sigue vigente en la sociedad en todo el mundo. Y esta es su historia. Este hombre nació en Belén, en la nación de Judea. Vivió una vida sencilla, pero a la vez extraordinaria. Tuvo un sinfín de pronombres admirables como el Hijo del Hombre, Príncipe de Paz, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el Mesías y muchos más. Así es, estoy hablando de Jesucristo. Pero, ¿quién era este Jesús? Este hombre del cual escuchamos hablar principalmente en las iglesias, este hombre cuya vida está mejor atestiguada que cualquier otro personaje antiguo, que incluso grandes historiadores no religiosos como Flavio Josefo, Cornelio Tácito o grandes historiadores actuales como Bar Ehrman, ateo, reconocen que Jesús caminó en este planeta hace más de 2000 años. Pero, ¿y qué fue lo que Jesús dijo? ¿Y qué fue lo que hizo? La entrada de Jesús a este mundo fue de forma natural, siendo un bebé y a través del vientre de su madre, con la asombrosa diferencia de que no fue engendrado directamente por un padre humano, sino por el poder de una entidad metafísica, a quien los cristianos conocemos como el Espíritu Santo. Su nacimiento fue en un establo, su madre María lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento para ellos. Luego fue perseguido por un rey que quería asesinarlo cuando era solo un niño. Fallando en el intento de encontrarlo, el rey mandó asesinar a todos los niños de una ciudad. A los 12 años de edad, Jesús ya tenía un entendimiento y sabiduría que asombraba a los maestros religiosos, ya que contestaba sabiamente a todas las cuestiones que le hacían. Luego tenemos una laguna de 18 años sin registro de su vida, pero tal parece que todo ese tiempo sin registro también fue parte del proceso en su preparación para el movimiento que desencadenaría al llegar a la edad de 30 años. Sus palabras de libertad, sus actos técnicamente sobrenaturales, su amor y una compasión por otros no antes vista, fueron los detonantes para que a los ojos del pueblo Jesús pasara a convertirse en alguien más grande que un simple ser humano famoso y carismático. Considerado por sus seguidores como el futuro rey de Israel, descendiente del linaje del rey David, quien los liberaría de la opresión y gobernaría con justicia sobre ellos y sobre el resto de la humanidad. Sus seguidores pensaban que Jesús venía para instaurar su gobierno en la tierra, pero en realidad su reino no era de este mundo y la opresión que venía a eliminar era la opresión del pecado. La misión de Jesús era rescatar a su pueblo de una esclavitud espiritual y no de una esclavitud terrenal. En los escritos del Antiguo Testamento leemos que la condenación del hombre, o sea, el pecado, entró al mundo a causa de la desobediencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, y esta condena afectó al aspecto físico, así como el metafísico, o sea, el cuerpo y el alma. Esta condena pasó hereditariamente de generación en generación hasta la fecha. Con ella llegó la calamidad a la tierra a causa de las decisiones libres que las personas tomamos para hacer el mal. Entró la muerte física y también la muerte espiritual. En la época antes de Cristo, para que las personas pudieran vivir en una relación con el Creador, los sacerdotes, por mandato de Dios, ofrecían sacrificios de animales cada cierto tiempo para con la sangre de ellos limpiar el pecado del pueblo. En la carta escrita por Pablo a los Hebreos,
Pablo afirma que Jesús es el sacerdote y a la vez el sacrificio, quien se dio por su propia cuenta una sola vez y para siempre, para que con su sangre pudiera limpiar y salvar del pecado a todo el mundo, asegurando la salvación eterna de nuestras almas. Por eso Juan el Bautista dice: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reclutar a 12 personas comunes y convertirlas en sus discípulos fue el siguiente paso en la misión de Jesús. Escoger a 12 individuos para guiarlos, enseñarlos y capacitarlos para un movimiento que marcaría la historia de la humanidad, el cristianismo. La misión de Jesús consistió en anunciar el reino de Dios en el mundo, a encaminar al pueblo a vivir una vida sin pecado y a que el pueblo creyera en Él y en lo que Él anunciaba, con el único fin de llevar nuestras almas a Dios, a una eternidad llena de paz y libertad, donde no habrá llanto, dolor ni sufrimiento, y al mismo tiempo con el fin de construir en la tierra una sociedad saludable al vivir en obediencia a los mandatos morales establecidos por Dios. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan habla sobre un lugar de destrucción eterno para el alma, también conocido como la segunda muerte o el lago de fuego. Este lugar horrible es precisamente la razón por la cual Jesús se rebajó a vivir en este mundo y entregó voluntariamente su vida, con el fin de que el ser humano fuera perdonado de sus acciones malvadas y no fuera a vivir eternamente a ese lugar espantoso. Tan horrible sería el destino del alma de los que mueren en desobediencia a Dios, sin haber sido lavados de sus pecados, que Jesús no solo murió por nosotros, sino que murió de una forma horrible, a través de un proceso de tortura espantoso, para finalizar colgado en una cruz. Siendo totalmente inocente y sin haber pecado jamás, Él cargó con todo ese castigo para que los culpables, o sea nosotros, no tuviéramos que sufrirlo en la eternidad. Isaías ya había escrito acerca de esto en su profecía, unos 700 años antes de que sucediera. Cito: pero Él fue traspasado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. El ser humano vil, sucio y pecador, indudablemente merecedor de un doloroso castigo, fue redimido por el derramamiento de una sangre pura e inocente, que por supuesto no podía ser la sangre de cualquier mortal, ya que ninguno podía alcanzar el estándar de perfección y santidad para brindar esta redención. Solo la sangre de un ser divino lo haría posible. Después de morir en la cruz y ser sepultado, el cuerpo de Jesús no quedó en la tumba, sino que a los 3 días Jesús se levantó de entre los muertos y su tumba sigue vacía hasta la fecha. Al haber resucitado de la muerte, el Creador del universo reafirmó todo lo que Jesús había dicho de sí mismo, demostró ser la revelación de Dios en carne y hueso. Entonces, este Jesús, quien es hombre y Dios, además de ser ampliamente aceptado como un personaje histórico, tenemos muy buena evidencia de que identifica a Jesús como aquel ser que creó el universo, y por amor al hombre se hizo carne y habitó entre nosotros, y dio su vida en sacrificio para limpiar la maldad del ser humano. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús fue, es y seguirá siendo la esperanza viviente y la salvación eterna de todo aquel que le ama, le obedece y cree en él.